Al primer cuadro le dimos por nombre el poblamiento del Valle de Aburrá, porque representa cómo estaban nuestros territorios antes de la llegada de los españoles, que se apoderaron abruptamente de las tierras de nuestro hermoso país. Te invitamos a observar detenidamente el cuadro. Allí vemos ese valle verde, lleno de tranquilidad, de naturaleza sana, donde se respira una aparente tranquilidad. En este cuadro observamos una cruceta que demarca la división de los 4 puntos cardinales y señala el camino que tomarán los hombres que habitaron este valle de Aburrá. Así observamos el hombre de las minas, símbolo de trabajo duro, el que ayudaba a hacer las vías y permitía con su trabajo la conexión de diversos lugares de nuestro valle. En el extremo de esta línea, el jornalero, labrador de la tierra, sembrador, cultivador, que simboliza el agricultor. En la línea vertical aparecen dos figuras importantes para nuestra evolución como sociedad. La primera de ellas, hacia el norte, el hombre de las armas, el que representa al conquistador, al terrateniente, al bandido que se apoderó de las tierras en la colonia y más adelante en la república. Y el cuarto hombre de nuestra cruz, ubicado en el sur, es el hombre de pueblo, con su poncho y su sombrero, en actitud de espera, quizá previendo la dureza del futuro, con su cabeza baja en señal de resignación, por lo que nos deparará, asimismo, por lo que representa la figura impositiva de ese hombre de la esquina, más conocido como Jorge Robledo, el conquistador de Antioquia. Este personaje, símbolo de ese poder autoritario que desde entonces ha tenido diferentes formas, que llegó a nuestras tierras y a través de la violencia, el engaño, la fuerza y la manipulación, se apoderó del territorio y sus riquezas, manipuló el pensamiento y las acciones de estos pobladores que querían crecer en su tierra sin afrentas con nadie. En el poblamiento del Valle de Aburrá también se explica el origen del desplazamiento del campo a la ciudad. Con la figura de ese parroquiano, hombre del pueblo, cobra valor y nos permite entender la historia de este pasado base de nuestra Comuna 13.